Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, scooter, electricidad, ajuste de motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica y electrónica, así como motos de trabajo. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio de hacer tu inversión en una sola exhibición, en 2 exhibiciones, en 3. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades. Mencionamos que otro de los componentes que están dentro de ese sensor múltiple vamos a tener nuestro sensor TPS. Únicamente que aquí tengo un cambio. Fíjense bien, este sensor TPS va a recibir una alimentación de 5 volts prácticamente de aquí, miren. ¿Sí? Pero lo voy a sacar de aquí. 5 volts. Va a recibir una alimentación de tierra y va a recibir también una alimentación y va a haber una salida que es la referencia, aquí la tierra, y va a contar con una resistencia, ahí está, y va a contar también con un cursor que va a cambiar dependiendo de la posición de la mariposa de aceleración. O sea que el TPS indica a la computadora de la posición de la mariposa a través de voltaje constante, pero variable. O sea que creo que lo dibujé al revés. Aquí tenemos la resistencia. Aquí tenemos la tierra. Aquí tenemos el voltaje. Y aquí tenemos el cursor que va a tener su posición ya sea aquí o ya sea acá. Y va a mandar una señal a la computadora de variaciones de voltaje.
indica la SM la posición de la mariposa a través de un voltaje constante pero variable entre 0.5 volts, mariposa cerrada, a 4.5 volts, mariposa totalmente abierta. ¿Ok? Entonces, este voltaje va a tratar de pasar o derivarse a tierra. Y como va a haber un caminito, fíjense bien, este caminito, esa es resistencia y un caminito. Y sigue resistencia. ¿Ok? El voltaje va a pasar por aquí. Va a pasar el voltaje y de repente ve que hay resistencia y de repente dice, hacia acá no hay, pero hacia acá sí hay. ¿Hacia dónde me voy? Pues hacia donde no hay. El voltaje es flojo, circula por donde menor resistencia se le ofrezca. Por esa razón, si nosotros ponemos el cursor aquí, el voltaje entra y en automático pasa para acá. Si ponemos el cursor aquí, el voltaje circula por la resistencia y en automático se viaja hacia acá. Si el voltaje está aquí, si el cursor está aquí, el voltaje entra, casi se acaba y se va por aquí. Y todo ese es para irse hacia acá, donde la computadora está recibiendo su información. Por eso dice, él indica el SM de la posición de la mariposa de aceleración a través de un voltaje constante, pero variable entre 0.5, que es la mariposa cerrada, y 4.5, la mariposa totalmente abierta. Eso es lo que prácticamente está recibiendo la computadora de nuestro sensor TPS. En su gran mayoría los sensores TPS van a recibir movimiento del eje de la mariposa. Este es el eje de la mariposa de aceleración. Esta es la mariposa. Este es el eje. Y aquí tiene ese eje un cuadrito donde va a encajar o donde va y este sería el sensor. Por lo tanto, al sensor se le está pasando, dando movimiento a través de ese eje. Voy a mostrarles uno. Uno como este. Aquí está. Miren. Aquí está. Hagan de cuenta que este es el eje de la mariposa. Haría este movimiento. Tiene un resorte interno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. ¿Se ve el movimiento? ¿Sí? Ahí está. Pero las nuevas tecnologías que trae Suzuki ya quitan el eje. Más bien, agregan otra cosa, quitan el sensor. Voy a quitar el sensor. Y en el eje van a poner un conjunto de imanes. De hecho, son dos. Y estos imanes serían prácticamente este y este. Y dentro del sensor se encuentra una pista que es accionada por medio del campo magnético de los imanes. Ya no es como con movimiento
mecánico, ahora es con movimiento magnético. Quien va a cambiar va a ser los imanes. Los imanes son los que están cambiando su posición. Quien está fijo es el sensor. Por lo tanto, dependiendo de cómo se pongan los imanes, va a ser la posición, va a ser la variación de voltaje, que sigue siendo lo mismo. A través de una mariposa de aceleración va a haber cambio. La única diferencia de estos sensores, que anteriormente tenían movimiento mecánico, ahora tienen movimiento, más bien, anteriormente cambiaban el voltaje por movimiento mecánico, ahora cambian el voltaje por movimiento por movimiento magnético. ¿Me expliqué? Anteriormente cambiaban el movimiento, cambiaban el voltaje por movimiento mecánico, que es este. Este es movimiento mecánico. Ahora cambian el voltaje por medio de cambio, por medio de campo magnético. Antes había un eje conectado al sensor y ahora ya no, está el mismo eje pero conectado a un imán, y el imán le transmite movimiento a ese imán para que haya un cambio de mi sensor. A ver, vamos a ver.